Cuando quieras, Rubén, ¿eh? Listo. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver la primera parte del ejercicio, la fisiología del ejercicio, desde el punto de vista eh, más estructural y no tan funcional. Y la próxima clase vamos a verlo más funcionalmente. Así que vamos a analizar un poco la fisiología del ejercicio en sus diferentes sistemas, bueno, tomando en cuenta aquellos que mayor tiempo le dedicamos a la hora de la prescripción del ejercicio y la forma de entrenar. Obviamente, eh, independientemente de las formas de entrenar y el sujeto al cual entrenamos, uno dice que no importa si es alto rendimiento, si es una rehabilitación o si es actividad física para la salud, hay algunos principios que son comunes a todas las formas de entrenar. Y por lo tanto, esos principios son los que nos conducen para entender la ocurrencia de algunos hechos. Uno de los principios más importantes que regulan la actividad física es lo que se llama la curva de sobrecompensación o supercompensación. La curva esta es un análisis de lo que ocurre en diferentes sistemas en la utilización de algunos tejidos y sus sustratos y en la recuperación de los mismos. Ustedes ahí ven una curva que dice el 100%. El 100% de cualquier sustancia que tengamos en el organismo. Puede ser ATP-CP, puede ser eh, glucógeno, puede ser proteínas, puede ser aminoácidos, puede ser glucosa, puede ser una enorme cantidad de sustancias que aparecen en nuestro sistema. De tal manera que en el inicio de la actividad y obviamente en el seguimiento de la actividad va a haber una curva de descenso. ¿Por qué? Porque nosotros habitualmente utilizamos un sustrato y eh, lo vamos rompiendo a lo largo del entrenamiento. ¿Puede haber algún sustrato que aumente? Sí, no todos, no todos se rompen, algunos eh, aún no aumentan. Por ejemplo, yo puedo consumir glucógeno, pero va a aumentar la concentración de ácido láctico. En general, depende de la sustancia que analicemos, va a pasar. Pero en general, uno utiliza esta curva como un elemento de caída a partir de ese 100%. ¿Qué ocurre? Al final de la curva aparece la fatiga y aparece la sustancia de desecho. Pero, ¿qué ocurre? Cuando la, cuando la eh, sustancia, cualquiera que estemos analizando, cuando termina el entrenamiento, va a pasar que una caída una caída en toda esa sustancia. Esperen que me voy a ir a otro lado. Esperen un minuto.
Entonces, decíamos, hay una, hay un análisis de esa curva tiene una declinación, aparece un aumento de esa curva, que ese aumento está asociado a la alimentación y la recuperación post ejercicio. Ahora, la curva de supercompensación es una curva que se produce al final de la recuperación, pero en más. Es decir, si ustedes miran el 100% de la gráfica, aparece que hay un aumento de las sustancias de la pausa y la recuperación. Y esto es, aparece entonces un aumento de lo que llama la curva de supercompensación. En la verde, lo que ven es que al final del aumento hay una nueva carga, un nuevo entrenamiento. Y por lo tanto, aparece una nueva curva donde lo que te da es más el Profe, rendimiento deportivo. perdón, pero Yo se está puedo cortando un tener. poco bastante. Sí, Ahí, demos un sí, segundito, por favor. decime. A ver, Rubén, si ahora se escucha un Asesor, poco mejor. sí, desde que explicó disculpe, Gabriela, buenas noches, desde que explicó la curva, la primera verde de sobrecompensación, se empezó a entrecortar mucho. Bueno, repetimos sin problema. ¿Y ahora me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Entonces, yo lo que les digo, que en la curva negra tienen una parte de descenso, que es el entrenamiento, y una parte de aumento, que es la recuperación. Si yo no vuelvo a entrenar, en negro vuelvo a la zona anterior. Es decir, no mejoro, porque si yo entrené una vez por semana, no mejoro. Para mejorar, tengo que volver a entrenar en un momento, depende de las características del entrenamiento, que me permita estar en una zona que yo ya me recuperé, yo ya supercompensé, pero todavía no volví a la misma zona inicial del 100%. Eso es lo que indica la curva verde. La curva verde es, vuelvo a tener un entrenamiento que se baja, que sube y vuelvo a estar mejor que en el primer entrenamiento. Mientras, la zona roja, yo voy generando esfuerzos en una zona que todavía no me recuperé y por lo tanto estoy cada vez peor, porque estoy en situación de fatiga. Es decir, yo tengo que tratar de recuperarme en el pico de la recuperación para volver a entrenar y no recuperarme en el pico de descenso para no fatigarme. Cada forma de entrenar tiene tiempos lógicos para la recuperación. Por ejemplo, si es un entrenamiento aeróbico, yo me puedo recuperar en 24 horas. Pero es un entrenamiento de mucha intensidad, yo necesito recuperarme en 3, 4 días. Depende lo que yo haga y mi nivel de entrenamiento y
mi característica de reposo, de alimentación física, experiencia deportiva, cada cosa que haga tiene sus tiempos de recuperar. ¿Se entiende? ¿Me Sí, sigan? sí, sí. Perfecto. Entonces, fíjense que la recuperación de la curva de supercompensación, insisto, depende del tiempo, depende de las características del deporte, depende de mis circunstancias. Por ejemplo, yo no puedo entrenar una persona 5, 6 o 7 veces por semana si está muy mal entrenado, porque se va a fatigar, no importa lo que haga. Pero un atleta puede entrenar 4 veces por día, porque tiene una historia de entrenamiento, que si no, que importante. Entonces, depende del tipo de entrenamiento, del tipo de rendimiento, de la planificación. Si la planifica una cosa es la planificación de pretemporada y una cosa es la planificación de la última semana de la Olimpiada. Bueno, dependerá para ir programando la actividad. Cuando nosotros pensamos en los sistemas fisiológicos, yo les decía a ustedes que hay la base de lo que usamos en la fisiología del entrenamiento son 3 sistemas. Y hay muchos otros sistemas que son muy importantes a la hora de entrenar y son más de la obra, la actividad del médico deportólogo, pero más clínico y no de entrenamiento. Se los voy a contar un poco. Cuando nosotros pensamos y la analizamos en términos de la historia de la fisiología del ejercicio, en la década del 60, la base de la fisiología del ejercicio estaba dado en el sistema cardiopulmonar. Desde los estudios de Wasserman y otros, eh, se analizaba la fisiología del ejercicio solo desde el análisis de la fisiología cardiovascular. A tal punto que, bueno, las BDET obviamente eran los gases respiratorios y era el consumo de oxígeno. Esa era la BDET. Y esto, cualquier médico deportólogo que se expresaba de tal, que trabajaba ahí sobre el consumo de oxígeno. No digo que esté mal, que no sea útil para algunas cosas, pero bueno, en ese momento era lo que regía la fisiología del ejercicio. Tanto desde, obviamente, el análisis de la fisiología pura del ejercicio, frecuencia cardíaca, tensión arterial, obviamente otros elementos que han ido apareciendo como la variabilidad de la frecuencia cardíaca y todo el estudio de los gases respiratorios, consumo de oxígeno, dióxido de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto era la base de la información. Obviamente esta información cada vez fue mutando más para los deportes de resistencia que los de otro tipo de deportes, pero indudablemente el reconocer los fenómenos fisiológicos de las variables cardiopulmonares realmente son muy importantes, aunque se ha discutido mucho a lo largo de estos últimos 50 años, ¿cuál es el limitante del rendimiento? ¿Qué es lo que limita el rendimiento? ¿Por qué una persona no puede correr más rápido de otros? Y obviamente, sobre todo en los deportes de resistencia, hay 3 variantes que cada una década discuten cuál es la más importante. Si es el consumo de oxígeno máximo, si es el aparato respiratorio, o si es lo que se conoce como respiración
celular que está relacionado del consumo de oxígeno dentro de la mitocondria, dentro de los sistemas enzimáticos, dentro de lo que es el músculo. La realidad, aunque parezca mentira, después de tantas décadas, es que nadie se pone de acuerdo. Nadie sabe si el rendimiento, inclusive de la maratón, está relacionado con el consumo de oxígeno a nivel muscular, cardíaco, si está relacionado con el aparato respiratorio o si está relacionado con la respiración mitocondrial. Ha habido diferentes autores, diferentes conceptos, pero la realidad no hay acuerdo general, aunque parezca mentira, en la bibliografía. Sí, obviamente se sabe que cuando una persona tiene más consumo de oxígeno, mejor rendimiento tiene. Sobre todo si estamos analizando grupos aislados. Si analizamos una persona con la otra, la que tenga más consumo de oxígeno no tiene más rendimiento. Pero si agarramos, por ejemplo, los mejores del mundo, los segundos de nivel nacional, los terceros de nivel provincial, los cuartos a nivel local, el grupo que más rinde es el que tiene mayor nivel. Pero entre ellos no hay un aumento relacionado con el consumo de oxígeno. Digamos. El promedio, los mejores tienen más consumo de oxígeno. Pero individualmente, los mejores pueden tener menos o mayor consumo de oxígeno del otro, siempre siendo mejores que los últimos, por ejemplo, a nivel nacional. Por lo tanto, en forma individual, hoy no se conoce qué es realmente. Sí, obviamente, yo sé que en el fútbol, si un jugador de fútbol tiene consumo de oxígeno cerca de 60, va a estar más tiempo en Europa que si tiene menos consumo de oxígeno. Digamos. El consumo de oxígeno es también genético. Cuanto mayor, como la talla o como el color de los ojos, cuanto mayor tiene, desde el punto de vista genético, el consumo de oxígeno, mejor, tiene más posibilidad de tener un mejor nivel deportivo. Por lo tanto, hay algunos hechos muy importantes, pero hay algunas, todavía, aunque parezca mentira, hay algunas discusiones. El segundo sistema, que es también muy importante, es el sistema de la energía. La energía es básicamente el tamaño, la hiperplasia y el aumento de las enzimas que hay en la mitocondria. Las mitocondrias generan un aumento de la producción de trabajo mecánico a partir de la utilización del oxígeno intramitocondrial. Por lo tanto, es muy importante la posibilidad de no solo un aumento en las tasas de producción de energía enzimática, sino esas tasas, cómo las podemos sostener en el tiempo. Es decir, no solo generar mucha energía, sino permitirse tener mucha energía y sostenerla en el tiempo. Esto es lo más importante, por ejemplo, de una maratón o de una carrera de larga distancia. Si yo puedo sostener la utilización de energía a partir de las tasas de producción enzimática desde el ciclo de Krebs, glucólisis, todo tipo de enzimas, todos los transportes de grasa, transportes de ácido láctico, transporte de todas las sustancias. Es una cantidad muy importante
de características y de formas enzimáticas. Cuanto más sostenemos esto, y esto es desde del entrenamiento, pero también desde la genética, todo es genética. Y todo se entrena, pero todo es genética. La curva de Gauss se da en todos los aspectos del entrenamiento y por lo tanto una persona que es del mayor nivel posible del sistema olímpico, por ejemplo, tiene una mejora en todas las variables simultáneas y por eso son los mejores. No gana el que quiere, gana el que puede. Si vos solo pueden ganar los que están en condiciones de tener talento en muchos aspectos del rendimiento. No es para cualquiera. Entonces, este es el sistema que va muy de la mano del sistema cardiovascular. ¿Por qué? Y porque estresa al sistema cardiovascular, el sistema cardiovascular estresa al sistema enzimático en forma muy importante. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del modelo cardiometabólico, hablamos de cardiopulmonar y de enzimático simultáneamente. Esa es una de las formas de entender el entrenamiento. Entender una forma de entrenamiento es entender que el entrenamiento está asociado al transporte de oxígeno, llevar el oxígeno al músculo y utilizarlo en el músculo para que genere aumento de las tasas de producción enzimática. Ese es un modelo de entrenamiento. El más antiguo, el muy médico, es el que el médico entiende y utiliza, y el médico está formado en esta forma de ver el entrenamiento. Obviamente, cuando uno, digo, no está mal esto, digo, esto está bien, es una visión. Los que trabajamos más en entrenamiento que en aspectos clínicos, trabajamos más relacionados con un sistema de entrenamiento y de análisis de entrenamiento. Yo le llamo neuromecánico, pero bueno, ¿cuál le puedo llamar? Pero que está más relacionado con el gesto motor, con el análisis de la biomecánica y el análisis de la fuerza y de la percepción de percepción del control motor y del desarrollo motor. Es decir, le damos más importante a cómo nos movemos a cuánta energía tenemos. Lo que no significa lo que ya dije antes. Hay un entorno enzimático y cardiovascular sobre el cual nos sumamos con las formas de movimiento, no aislados. Si una persona tiene una genética para correr mucho, mejor, pero no alcanza por nuestra visión. Tiene que ver, insisto, con el cerebro, con todo el sistema, en realidad no el cerebro, sino el sistema neuromuscular, el control, no solo del movimiento eferente, sino la suma de la interpretación aferente. Digamos, yo no me muevo bien si no controlo cómo son mis percepciones. Percepciones internas, externas, estereoceptivas, de todo un sistema neural bastante
bastante complejo. Esto no implica, insisto, que no hubiera otras herramientas a tener en cuenta. Pero cuando nosotros tomamos decisiones de entrenamiento, ¿qué significa decisiones de entrenamiento? Desde cuánto corremos, a qué velocidad, cómo hacemos fuerza, cuántas repeticiones, cómo hacemos flexibilidad, la velocidad del movimiento, la agilidad. Esas son todas decisiones. Y todas estas decisiones hacemos sumando estos tres sistemas. Y la mayoría del entrenamiento hoy se utiliza, el 80%, 90% es cerebral. Y después están los entrenamientos de larga duración, donde que sí son cardiometabólicos. Es decir, una pasada de 5.000 metros tiene un componente muy importante cerebral. ¿Por qué? Y bueno, la técnica motriz, la coordinación, la agilidad, pero también tiene un componente muy importante cardiometabólico. Obviamente que hay otros elementos, digo, yo lo defino como elementos clínicos, que el deportólogo, muchas veces de consultorio, tiene que tener en cuenta y que es muy importante. Quizás lo que más sabemos y lo que más nos ocupa en nuestro consultorio a muchos deportólogos es la alimentación y la pérdida de calor durante el entrenamiento. Obviamente insisto, cuanto más larga duración es la prueba, y pues cuando hablamos de prueba o hablamos de un partido de fútbol, la alimentación y el control de la hidratación son claves y son muy importantes de regular. Por lo tanto, esa unión entre la pérdida de color y lo digestivo es una herramienta muy importante que excede a estos tres sistemas que yo les decía. Pero también hay otros, por ejemplo, el análisis hormonal, que la verdad que todavía algunas cosas las sabemos y otras no tanto. Pero hay una serie de estructuras. En realidad, todo el sistema funciona desde este elemento. Pero bueno, lo que estamos pegados al entrenamiento, en general, le dedicamos mucho tiempo a lo que yo ya les comenté. Obviamente que el sistema nervioso, tanto reflejo como a nivel central, obviamente nos trabajamos a partir de las células nerviosas, la base de la neurona, que es la que maneja todo nuestro control motor perceptivo, es decir, eferente y aferente. Que nosotros hoy el aferente y el eferente lo tomamos como un único sistema. No es una neurona que nos genera descarga motriz y hay otra neurona que nos genera descarga perceptiva. Hoy sabemos que esto funciona en forma absolutamente continua. No hay ninguna forma de movimiento que nosotros tengamos únicamente o un gesto motor o un gesto proprioceptivo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nosotros utilicemos automáticamente recibe información para la toma de decisiones motrices. Si yo no tengo el contexto del movimiento, del análisis del rival, del análisis de mi posición, como hablábamos, de la postura,
no podemos hacer ningún movimiento, a no ser que seamos muy malos. Obviamente, si somos muy malos, obviamente hacemos cualquier cosa. Pero si queremos tener una mejora de nuestro movimiento, no importa a qué nivel tengamos, la mejora del movimiento reclama adaptación al medio inestable, de fuerza, mejora de la coordinación, bueno, diferentes elementos. Por ejemplo, nosotros sabemos que los sistemas inestables de entrenamiento para personas neurológicas realmente nos da mucha utilidad, en función de que ese sistema inestable nos obliga a todo el tiempo estar reconociendo los nuevos formas de movimiento y las inestabilidades. Entonces eso es muy importante. Cuando el paciente es neurológico, uno todo el tiempo le tiene que cambiar el chip de qué está haciendo, mientras que el atleta todo el tiempo tiene que sostener el chip para tener siempre cada vez mejor movilidad y mejor eficiencia en los movimientos. Pero el neurológico no. Yo le cambio el chip para que está todo el tiempo, tiene que estar preparado para tener mejores movimientos y mejores estabilidades. Porque no me importa tanto la velocidad de lo que hace, sino de la estabilidad que yo le provoco a partir del movimiento. Bueno, obviamente ustedes, Unión Neuromuscular, seguramente la conocen. Como elemento importante del entrenamiento, fíjense, este es el axón. El axón está pegado, pero sin continuidad. Si vos, el axón y la placa neuromuscular en un espacio vacío, no están así, sino están así. ¿Por qué les sirve estar así? Porque en el espacio presináptico es por donde entran sustancias que mejoran la velocidad del movimiento. Por ejemplo, la adrenalina le mejora, o la hormona de crecimiento. También en ese sector entran las sustancias dopantes. Las sustancias dopantes le dicen a la placa neuromuscular que está más estimulada de lo que tiene. Bueno, eso es doping. Por lo tanto, digamos, son sustancias biológicas y artificiales que mejoran el flujo de las sustancias que vienen del axón y que van hacia la placa neuromuscular o la placa postsináptica. Bueno, hay diferentes. Vamos a seguir para. Obviamente, el sistema biológico, tanto de las fibras musculares como del sistema energético, las fibras musculares, cuando hablamos, básicamente hay 3 tipos de fibras musculares. Estamos hablando del sistema esquelético. Después están las cardíacas y están las intestinales. Estamos hablando del sistema muscular. Cuando nosotros hablamos, hay diferentes formas de mencionarlas, pero básicamente tenemos fibras rojas O1, fibras intermedias 2A, fibras explosivas 2B. Cada una de este tipo de fibras tiene características de contracción diferentes, unas son más rápidas y otras son más lentas, y tienen características de metabólicas. Unas son más oxidativas y otras son más no oxidativas. Por lo tanto, tenemos diferentes tipos de fibra, que cada fibra tiene una función distinta.
hay una fibra más postular, que es la 1, y hay una fibra de potencia, que es la 2B. Y además tienen un número de repeticiones diferentes. Yo puedo trabajar con una lenta durante 40 minutos, pero puedo trabajar 2 veces con las fibras tipo 2B. Y puedo trabajar hasta 30 segundos con las 2A. Si cada fibra muscular tiene una determinada potencia, una determinada velocidad y una determinada resistencia. Y por lo tanto, hay personas que ya son, si son maratonistas, obviamente tienen un tipo de fibra diferente a que son explosivos. Digamos, eso también está determinado genéticamente. Bueno, ahí tienen todo el sistema bioenergético de la mitocondria y la fibra muscular. Entonces ven, la mitocondria, que es la gran usina de producción de ATP a partir del oxígeno, y la unión entre la mitocondria y la zona de tensión, que es la miofibrilla, que es la zona de actina y miocina. Es decir, hay una superposición que cuanto yo más utilizo la tensión, más obligo a la mitocondria a generar sustancias ATP-CP a partir de la energía. Porque en definitiva, el oxígeno que llega al músculo a partir de la sangre solo va a la mitocondria para utilizar el oxígeno en todo el ciclo de Krebs y producir energía. ¿Energía cómo la produce? A partir de ATP-CP. La ATP-CP va a la sustancia contráctil para cambiar esa energía química en tensión. Eso es lo que hace. Todo el sistema genético y todo el sistema bioenergético y el sistema respiratorio funciona exclusivamente para producir, llegar al oxígeno, a la mitocondria, y con el oxígeno mitocondrial, a partir del ciclo de Krebs, producir ATP. Y ATP se va, difunde hacia la zona contráctil para generar tensión. Y vuelve a producir lo mismo con un ciclo que rompe el ATP y la fosfocreatina, que va de nuevo a la zona contráctil, a la zona mitocondrial, para se resintetice y vuelve a la zona contráctil. Ese ciclo es permanente. Lo único que ocurre es que hay, lo que hoy les decía, la posibilidad de sostener en el tiempo. Si yo estoy muy entrenado, tengo mucha reserva de sostener en el tiempo. Y si yo estoy muy mal entrenado, yo rápidamente me fatigo en minutos. Eso es el sistema cardiometabólico, funciona de esa manera. Simplemente oxígeno que va a la mitocondria. Yo sé que parece muy simple, pero es así. Obviamente, después, esto ya lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a tener diferentes sistemas bioenergéticos. En función de esos sistemas energéticos aparecen tres palabritas, que es un sistema aeróbico, sistema y sistema anaeróbico, lactásico y no lactásico. Pero ellas vamos a verlo la próxima, para no hacerles tanto lío. Obviamente que los tiempos de ejercicio dependen de sostener en el tiempo una determinada intensidad. Fíjense, cuando yo tengo
1,3 segundos, yo utilizo poca glucólisis y mucha sistema más fosfágeno. En la medida que aparece la fatiga, ya el sistema fosfágeno desaparece. Y de esto depende entonces las pruebas. Fíjense, a los 5 segundos está la mitad de la carrera de 100 metros. Pero a los 330 segundos ya prácticamente no hay sistema fosfágeno. Bueno, esto implica cada tipo de ejercicio lo que va a sostener los esfuerzos. Obviamente, de la misma manera que hay diferentes intensidades de carrera, etcétera, etcétera, hay también diferentes intensidades de esfuerzo desde la fuerza. No hay una fuerza única, la fuerza depende de muy diferentes elementos asociados a la carga, la velocidad, número de repeticiones, objetivos de entrenamiento. Entonces ustedes pueden ver a alguien, como en la primera diapositiva, que va a trabajar sobre un esfuerzo relacionado a la máxima fuerza posible, que son 2, 4 repeticiones. Pueden ser ejercicios más postulares. Yo hago mucho, en este caso, hago una hincapié en la inestabilidad y el sistema core, más fuerza de la izquierda de la chica que puede hacer pocas repeticiones de dominadas, o esfuerzos de fuerza, resistencia, donde lo que yo quiero hacer es un sostenimiento de la fuerza del tiempo. Es decir, fíjense que cualquiera de estos ejercicios están dominados no por la tensión muscular que están, pero lo importante es que el control está asociado a los patrones de reclutamiento, es decir, sostener músculos simultáneamente y el objetivo coordinativo, porque si ustedes lo que ven acá, por ejemplo, en la última, que parece un juego de fútbol claramente, cómo controlan la posición del cuerpo, ¿sí? Si ustedes miran el último jugador, su postura es mucho peor que la del primero. ¿Por qué? Porque está tirado para atrás, perdón, para adelante, no tiene una buena manejo del brazo, tiene los hombros tirados para atrás, digamos, es una postura muy mala desde el movimiento. Inclusive si quieren, miren la punta del pie, el que está en posición mejor de la posición, el pie lo tiene un poco más caído, lo tiene menos caído, mientras el primero, el que va para atrás, el que va no para atrás, sino que hace todo mal, tiene la punta del pie caído, digamos. Hay muchos defectos técnicos que utilizan, que son dos jugadores del mismo plantel, y uno es más o menos bueno y el otro es pésimo. ¿Qué decimos nosotros? Que no vale la pena trabajar sobre el error. Hay que trabajar sobre la mejora del error. Es decir, cuando yo solo trabajo sobre el error, consolido el error. Yo lo que necesito es mejorar el error. Y por ahí, ese jugador no debería hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Y por acá tendría que hacer ejercicios más simples. ¿Para qué? Para mejorar
tus formas de movimiento. Esa es la gran diferencia del sistema cardiometabólico y el sistema neuromecánico. El sistema neuromecánico, cardiometabólico, quiere que una persona repita ejercicios a veces sin sentido, pero la resistencia le dan más valor. Para otros, como en mi caso, queremos que al principio las personas tienen que mejorar el movimiento para después consolidar ese movimiento. Creo que esa imagen está bastante explícita para que lo puedan entender. Bien, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? No, ¿Muy complicado o me siguieron? medio complejo, pero algo pude entender. Ah, sí, bueno. Por suerte ahora hablo más despacio, entonces me entienden un poco más, porque antes hablaba muy rápido. Bueno, Profe, chicos, yo, sí, decime. yo no entendí mucho la parte en la que están las barras rojas y verdes. Sí, No sé si podría volver a repetirlo. absolutamente. Que es de lo más Gracias. importante de esto. A ver, vos imaginate que vos hoy vas a entrenar. Y cuando entrenas, vos tenés una determinada cantidad de cosas en tu cuerpo. Sean enzimas, sea glucógeno, sea grasa, sea receptores, sea hormona, no importa. Pero vos, en este momento, antes de entrenar, tenés una determinada cantidad. Eso te marca el 100% de eso que tenés acá. Ahora, no importa cuánto tenés, sino hoy cuánto lo tenés. No importa si lo tenés pasado, mañana, si eso. Yo hoy te mido. Cualquier cosa. Imagínate, decimos cantidad de proteínas. No importa. Pero ese no es problema tuyo. Lo que quiero que entiendas es que vos cuando arrancás el ejercicio, que es esa línea celeste, te marca el inicio de la actividad. La línea negra, que tiene que ver con una línea temporal, te marca cómo va variando la cantidad de esa sustancia X a lo largo del entrenamiento y a lo largo de la recuperación. Es decir, que cuando vos mirás, vos vas a ver que en el inicio del 100%, tu curva es así. ¿Por qué hace así? Porque bajó la cantidad de sustancias durante el entrenamiento. Vos en el entrenamiento rompiste cosas. Insisto, no importa qué. Si querés, enzimas. Rompiste. Siempre se rompe. Es decir, el fenómeno de entrenamiento siempre es un proceso catabólico, ¿sí? De ruptura. Entonces vos acá tenés una parte de la curva que te bajó. ¿Hasta cuánto? Hasta que terminaste el entrenamiento. Rompiste todo lo que rompiste hasta que llegaste, listo, terminé. 1 hora, 2 horas, 3 horas, no importa. Pero vos rompiste. ¿Hasta ahí estamos? ¿Ailén? Sí, profe. Era más que nada el otro gráfico al que me refería. Las curvas las entendí, creo. Era el gráfico que tenía la parte, el gráfico de barras que tenía una porción roja y una Ah, porción verde más sobre perdón, el final. perdón. Perdón.
Perdón. Acá estamos. Ahí. Los sistemas energéticos son tres. Uno es fosfocreatina, ATP. El segundo es se llama el sistema anaeróbico lactácido. Y el tercero es el aeróbico. Estos tres sistemas se superponen a lo largo del tiempo. Lo que vos estás viendo acá es un esfuerzo de máxima intensidad durante 30 segundos, donde se ve que la línea roja del sistema que se llama anaeróbico aláctico o sistema del fosfágeno, solo dura hasta los 10 segundos. Se agota, es el sistema de velocidad. Se agota más o menos a los 5 segundos y finaliza a los 10. Entonces, ¿cómo vas sabiendo? ¿Cómo? El sistema verde, que es el sistema lactácido, se superpone contra el otro. Obviamente, perdiendo velocidad. Si lo que gasta es a velocidad constante, es menor. ¿Por qué? Porque el sistema ATP-CP te permite correr a máxima velocidad, mientras el otro no. Te permite correr un poco más, pero a menor velocidad. Entonces, lo que está viendo esto es la relación que hay entre el sistema fosfágeno y el sistema láctico, que, insisto, es un sistema, por ejemplo, si yo tomo la primera parte y lo miro al atleta, el atleta está descansado pero corriendo a máxima velocidad. Pero si yo lo veo a 30 segundos, el atleta está y corriendo a menor velocidad. Son los dos sistemas que se superponen en el entrenamiento obviamente, si el atleta corre 40 segundos, va arrancando corriendo un poco más lento, que corre a los... No es, el atleta no corre el primer minuto, los primeros 10 segundos, todo lo que puede, y después cayendo. Esto no se da en el entrenamiento, porque el atleta mantiene la velocidad lo más constante que puede. Entonces no va a aumentar la velocidad más de lo que puede. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, gracias. ¿Una cosa más, chicos? Profesor, una consulta con respecto a este último gráfico. Entonces, el sistema fosfato de creatina dura los primeros 10 segundos en cualquier entrenamiento. Después se agota. Es una pregunta que me estás haciendo a mí y que hace 25 años que lo investigo. A ver. No, digo por el gráfico, por lo que se ve en el gráfico. Por eso. Perfecto. Lo que vos estás describiendo es perfecto. Ese gráfico es así. Lo que pasa, seguramente vas a escuchar en algún momento de la facultad y de estas clases, es que una cosa, si yo interpreto la fosfocreatina de un esfuerzo continuo maximal, que es lo que vos acabas de describir perfectamente. Es decir, históricamente se entendió la creatina como una forma de esfuerzo maximal puro, único. ¿Qué ocurre cuando yo, por ejemplo, hago un circuito funcional?
Cuando yo hago un circuito funcional, como ves ahí, fíjate que la fosfocreatina sale de la zona contráctil, regresa a la mitocondria y vuelve como fosfocreatina de nuevo. Esto puede pasar en un esfuerzo maximal de muy pocos segundos o puede pasar en un circuito de entrenamiento donde yo hago un ejercicio no tan maximal, 80%, me recupero con otro ejercicio, hago en un circuito otro ejercicio, me recupero otro ejercicio y vuelvo al primero. En ese caso, la fosfocreatina se utiliza en forma submaximal, pero en circuito. Entonces, los tiempos de producción y utilización de fosfocreatina son mayores. Yo puedo entrenar 1 hora, pero puedo entrenar si utilizo ejercicios muy cortos, repetidos y sistemáticos. Lo que se llama circuito funcional, intermitente, hay muchos nombres que definen lo mismo. Hasta el mismo CrossFit. ¿Se entendió? Sí, perfecto. O sea, se da un tiempo para una regeneración para volver a hacer ese subpico máximo, Exactamente, o pico submáximo, que sería. Bien. exactamente. Perfecto. Bueno, chicos, estamos. Ya en la Bueno, Rubén, próxima lo vamos a ver más funcionalmente. Esto mismo. Sí, decías, nada, muchísimas gracias. dale, abrazo a todos. Gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Profe, chao. Buenas noches.